y aspectos relevantes sobre la regulación del agua, para después, posteriormente, pasar y revisar las metodologías para hacer la regulación de embalses, ¿no? ¿Cuál es ¿A qué se refiere sobre la regulación del agua? ¿Ya? Aspectos como la importancia de la regulación del agua, que tienen que ver cómo nosotros podemos aportar y desde el punto de vista ingenieril optimizar la regulación y el manejo y el uso del agua, ¿no? Sabemos que es un factor fundamental para la subsistencia, para la salud, para la salubridad, para el progreso de las sociedades y para mejorar la economía de una sociedad, de un país, ¿no? Generalmente a nivel mundial se presentan casos de escasez de agua dulce porque esta escasez ocupa el primer lugar en la lista de amenazas que afectan a la humanidad en nuestro siglo, ¿no? En nuestra actualidad. Según algunos datos importantes, aproximadamente 1.2 millones de personas beben agua que no es, bueno, beben agua potabilizada y cerca de 2.5 millones distribuidos en todo el globo carecen de sistemas sanitarios adecuados, ¿no? Esa es a partir de ese dato importante es que debemos regular el agua. Vamos a ver también la finalidad con la que es en función almacenar agua, para qué se almacena el agua, su uso con proyectos como las represas, los embalses, cuál es su finalidad, ya sea para uso de consumo, para generación de energía hidroeléctrica, para uso para riego, para el turismo, para el control de avenidas, para diferentes tipos de utilidades que se le vayan a emplear, ¿no? Vamos a ver también los elementos que componen una presa, las partes, el vertedero, el cuerpo, la corona, los estribos, los núcleos, materiales sueltos, en diferentes tipologías que tienen, en función de los materiales que está compuesta la presa, de esas diferentes tipologías, vamos a ver los elementos que componen las presas, ¿no? Vamos a ver aspectos sobre la ubicación en la que se deben emplazar las presas, qué características se debe considerar para ubicar o emplazar un proyecto tan grande y determinar la altura de una presa, ¿no? ¿Cuáles son esos valores o parámetros necesarios para implementar, ¿no? Dentro de esta importancia de la regulación del agua, hemos visto que se regula el agua debido a que existe mucha disparidad o escasez de agua dulce, ¿no? El dato que nombraba anteriormente de 2.5 millones de personas carecen de sistemas sanitarios adecuados, ¿no? Y sin ir más lejos, nuestro país, los recursos hídricos tienen la particularidad de que tienen una irregularidad a escala geográfica, ya que es un recurso escaso o carente en el altiplano, casi la mitad de nuestro territorio, particularmente
en el altiplano y también dentro de nuestra región, de nuestro departamento, en esta sección de los valles tenemos en la zona del Chaco boliviano que tiene mucha escasez de agua, ¿no? Es un recurso escaso. A diferencia de zonas en las que tienen mayor cantidad de precipitación media anual, ¿no? En estas zonas donde carecen el recurso del agua, tenemos un promedio de precipitaciones medias anuales de 300 milímetros, es demasiado poco, ¿no? Además que cuando llueve, debido a los calores en épocas de lluvia, debido a las temperaturas elevadas, estos climas o estas zonas son azotadas por granizadas, ¿no? De repente inundaciones en zonas tampoco también se presentan sequías, etcétera, ¿no? Este cambio climático es un factor importante a considerar para un balance hídrico, ¿no? Y a nivel mundial se está considerando, bueno, se realizan estudios sobre los efectos provocados por el incremento de la temperatura en toda la Tierra, ¿no? Ya que alteran la distribución temporal y espacial de los recursos hídricos. ¿A qué se refiere esto? Es que en zonas en las que tenían escasez de agua, pueden llegar a tener inundaciones en eventos que se pueden presentar extremos, zonas en las que la temperatura era en un rango adecuado, se presentan temperaturas extremas o temperaturas máximas extremas o mínimas extremas, etcétera, ¿no? Existe una redistribución de recurso agua. Como ejemplo, un estudio del Instituto de Estocolmo en el que eh, nombraban un estudio a lo largo de todo el globo terráqueo, donde nos van a indicar una distribución en la que el incremento de precipitaciones en algunas zonas o la disminución de precipitaciones en otras, etcétera, ¿no? Todo este cambio climático y estos efectos se pueden ver también en nuestro país, ¿no? Donde tenemos ahí reportes que se presentan en focos de calor extremos, ¿no? Históricos en 2016 se presentan noticias en las que eh, se presentan riadas en todo el territorio, inundaciones en Beni, Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, etcétera, debido a eventos extremos de precipitaciones. Las lluvias e inundaciones afectan 6.322 familias del país. Esa es una noticia. Se puede ver en la imagen las inundaciones, ¿no? Para estos casos puede crearse una obra de ingeniería civil como las presas, ¿no? Las presas de regulación, el control de avenidas.
Otra de las noticias, las inundaciones y las sequías pasan la factura a los productores de soya, esto en el oriente del país. Eh, Pueden ver ahí que provoca desastres en los cultivos, ¿no? Se pierden cultivos en Entre Ríos tras sufrir una riada, y esto se repite año a año y se va incrementando con el cambio climático, ¿no? Con el crecimiento, otro factor a considerar que incrementa la importancia, que da un valor mayor a la importancia de la regulación de presas, es el crecimiento demográfico, ¿no? Es decir, que las ciudades crecen mucho más, la demanda por el consumo de agua es mucho mayor, y esto va ligado al concepto de la huella hídrica, ¿no? Es de la cantidad que requiere cierto producto, cierto animal o cierta vida para subsistir, ¿no? O para crear un determinado producto o un alimento. Este cuadro nos va a dar una imagen de exactamente de a lo que se refiere la huella hídrica, ¿no? Como ejemplo, se requieren por decir, 450 litros de agua para producir 500 gramos de maíz. Es un ejemplo. Se requieren 4.500 litros de agua para para un bistec de 300 gramos, ¿no? Para un pequeño bistec, 4.500 litros. Para la producción de queso, 2.500 litros de agua para medio kilo de queso. Por decir, no sé, 1.170 litros de agua para un filet de pollo, para una pechuga de 300 gramos, etcétera. Para todo se requiere el agua, entonces hay que saber direccionar y saber eh, administrar bien este recurso tan preciado, ¿no? Eh, este es un cuadro donde nos representa el agua en el mundo, donde dice que el 70% de la superficie del agua está cubierta, de la superficie del planeta está cubierta, ¿no? Eso no quiere decir que el volumen de nuestro planeta, el 70% es agua, no. Dice que el 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierta por agua, ¿no? Pero no es el volumen, ¿no? A partir de ahí, el 97.5% de este volumen de agua no es volumen, esto, sino que de la cantidad de agua que tenemos en el planeta, el 97.5% el agua es salada, no es apta para el consumo humano, tampoco para el riego y animal. De este 2. De este 97, del 97%, el restante, un 2.5% es agua dulce, ¿no? De todo el agua del planeta. Entonces es una pequeña cantidad. De este 2.5, el 70% se encuentra en glaciares, en nieve o en hielo. De este 2.5, el 30% se encuentra dentro del agua subterránea, y el 1% del agua dulce, el 1% del agua dulce se encuentra, o menos del 1%, perdón, se encuentra
disponible para el consumo humano en el ecosistema, donde generalmente ríos, en escorrentía superficial, en vertientes, etcétera, ¿no? Menos del 1%. Es por esta distribución una de las razones que debemos tomar mucha importancia en la administración y en la regulación del agua, ¿no? ¿No? ¿Para qué se utiliza el agua? A partir de este 1%, ¿para qué se ha utilizado? Se utiliza generalmente, podemos ver aquí, un 70% para el uso pecuario, 69%, un 19% para el sector industrial, para generar productos, y un 12% para el uso municipal. Dentro del 12% consideramos el consumo humano, ¿no? Es por eso que podemos ver que la mayor cantidad que se requiere es para el sector agropecuario y la producción de ganado, ¿no? Es mucha la cantidad que utilizamos. Por eso que debemos optimizar y mejorar las eficiencias en el uso de la tecnología para el riego, ¿no? Aquí podemos ver otra gráfica que se puede observar el agua subterránea, que representa un 0.6% del agua total del planeta. Ya en la anterior gráfica teníamos que el 2.5% de todo total es agua dulce, pero el 70% del 2.5% se utiliza en nieves, el 30% en aguas subterráneas. Aquí podemos ver una comparación en función de todo el agua disponible del planeta, que el 0.6% del agua subterránea, digamos, el agua subterránea representa un 0.6% de todo el agua en nuestro planeta, ¿no? Quiere decir que también un 22.2% del valor que tenemos aquí es agua dulce del total, y representa aproximadamente 8.4 millones de kilómetros cúbicos. El volumen de agua subterránea, ¿no? Un dato importante es que se requiere aproximadamente un periodo de 300 años para que esta agua sea renovada, para que el agua sea renovada de las aguas subterráneas, ¿no? Eh, es, Tenemos una gran cantidad de volumen, ¿no? Ahí. En la atmósfera, a diferencia, en la atmósfera tenemos 0.01 kilómetros cúbicos de agua, ¿no? En glaciares también tenemos 29.2 kilómetros cúbicos de agua, ¿no? En ríos y lagos de todo el mundo tenemos 0.2 kilómetros cúbicos de agua. Entonces, si se fijan en zonas más accesibles, como glaciares y aguas subterráneas, se presenta mayor cantidad de volumen. Generalmente se dirigen los proyectos destinados a la captación de ríos y lagos, ¿no? Una fuente comúnmente explotada es la de ríos y lagos, y que es mínima, ¿no? 0.2% del agua del planeta y 0.02% del agua del planeta. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva.
Vamos a iniciar con el concepto de cuenca hidrográfica. ¿A qué se refiere una cuenca hidrográfica? ¿No? Una cuenca hidrográfica, vamos a hacer un clic aquí, es aquella superficie del terreno en la que está delimitada por una línea divisoria, es aquella en la cual tenemos los puntos más altos dentro de una superficie. Vamos a ver que esta es la línea divisoria, la divisoria de aguas, o el Divortium Aquarium. Son los puntos más altos. A partir de aquí ya la topografía empieza a bajar para otra cuenca, a diferencia de la cuenca hidrológica, ¿no? La cuenca hidrográfica considera solamente el agua superficial, es por eso que está delimitada por los puntos más altos dentro de una cuenca, ¿no? Y dentro del escurrimiento superficial del agua, dentro de esta cuenca, escurren cursos naturales como acequias, vertientes, quebraditas, ríos, pueden llegar a lagos, mares, etc., ¿no? Esto es una gráfica de los registros de caudales medios, donde podemos ver, se denota una variabilidad temporal, ¿no? Claramente delimitada, donde podemos ver que tenemos picos en febrero, febrero del 76, 77, 78, 79. Está bien delimitada el periodo de precipitaciones, ¿no? Y a su vez las precipitaciones llegan a generar escorrentía. Es por eso que los registros de los caudales, en este caso caudales que corresponden a la estación San Jacinto, están bien delimitados en el periodo comprendido entre enero, ¿no?, en la época de lluvias. Pero aún así existe una variabilidad temporal a lo largo del año, ¿no? A lo largo de los años. Si bien estas épocas de lluvias y crecidas están bien delimitadas en un año, ¿no?, existe variabilidad a lo largo de los años, ¿no? Años en los que se presentan caudales alrededor de, de los 18, 20 metros cúbicos por segundo, y años en los que podemos llegar hasta los 33, 34 metros cúbicos por segundo, ¿no? Existe una variabilidad temporal. Esta es otra de las razones por la cual se debe regular el agua, porque el agua, las precipitaciones, como pueden ver, existen años con determinados valores de precipitación que provocan caudales, por ejemplo, mayores, y pueden existir años en que los caudales son mucho menores, ¿no? Para esta y otras razones es la que se crean proyectos como los embalses, ¿no?, y las presas. En sí, y las finalidades para las cuales se crean estos proyectos pueden ser para aprovecharlas en el uso y el consumo humano, agua potable. Puede ser también utilizado para el uso para riego, puede ser utilizado para energía hidroeléctrica, la generación de energía hidroeléctrica, para la recreación, turismo, para la recarga de acuíferos, muy importante,
Es importante recargar los acuíferos. Para la regulación de avenidas extremas, las presas cumplen una función importante cuando se presentan eventos extremos y que provocan riadas y caudales extremos en ríos, ¿no? Y cursos naturales. Las presas o los embalses, con su función reguladora del vertedor de excedencias y el almacenamiento que tiene, la capacidad de almacenamiento, cumplen una función de la regulación de las avenidas extremas, ¿no? Aguas abajo minimiza el riesgo de riadas. Según el inventario de presas de Bolivia, en 2010, realizado ya hace mucho, se han registrado 287 presas en el departamento. Obviamente estas ya se han incrementado muchas más, pero es un buen dato, ¿no? Este es el inventario, donde tenemos, por ejemplo, en Tarija, 8 presas grandes, una mediana, en total 9 presas, ¿no? La más emblemática, la presa de San Jacinto, ¿no? La más conocida. También podemos ver para que aquí una distribución porcentual de toda la cantidad de presas de Bolivia. Vemos que en Cochabamba tiene el 40% de las presas construidas en todo el país. Sigue Potosí, que tiene un 30% de todas las presas. La Paz, un 10%. Chuquisaca, perdón, antes un 11%. Y los demás departamentos como Tarija, Santa Cruz y Oruro, un 3%, una pequeña cantidad, ¿no? En cuanto a la cantidad de presas, ¿no? No al volumen de almacenamiento. Según el inventario de presas de 2010, a su vez tenemos la finalidad, bueno, el tamaño por la clasificación, 23% son presas grandes, el 64% son presas pequeñas y el 13% presas medianas. La finalidad con la que han sido creadas esas presas en Bolivia generalmente es para riego, un 74%, para el consumo humano, agua potable, el 15%, y tenemos también usos menores, bueno, en su porcentaje, en las presas construidas en Bolivia, un 3% para minería, para usos múltiples, como el proyecto Múltiple San Jacinto, que tiene energía hidroeléctrica, también tiene para riego, etcétera, ¿no? Y para una finalidad ambiental, un 2%, ¿no? Estas finalidades ambientales vienen a ser parte de la recarga de acuíferos en las fuentes, ¿no? El mismo documento de las presas en Bolivia, el inventario, nos da las cantidades y la finalidad del uso de las presas a lo largo del territorio nacional. También nos da una distribución porcentual de qué es el material que está construido. Como pueden ver, la mayoría de las presas, la gran mayoría son presas de materiales sueltos, ¿no? Como ser materiales sueltos de tierra, 56%, de enrocado, un 3%. Presas de concreto, que son denominadas presas de gravedad, tenemos un 30%, y presas de hormigón armado, un 9%. Presas en arco, ¿no? Como lo lanzamos. Presas rústicas, un 1%.
que deben ser las más antiguas, ¿no? Podemos ver también el inventario, la cantidad de presas y los materiales con los que están elaborados, ¿no? Según su clasificación, se clasifican en diferentes aspectos, ¿no? Primero, según su función, ¿para qué sirven estas presas? En presas de embalse, bueno, como su palabra misma dice, y como anteriormente lo mencionábamos, sirven para interceptar toda la escorrentía en la época de lluvias y para almacenarla y utilizarla posteriormente en época de estiaje. Estos periodos de almacenamiento pueden ser estacionales, anuales, multianuales, dependiendo de la oferta y la demanda del agua, ¿no? Son realizadas generalmente para abastecimiento de agua, para recreación, para la cría de peces, para animales salvajes, para la vida silvestre, para energía hidroeléctrica, para riego, etcétera, ¿no? También se pueden crear, se pueden clasificar para la derivación. ¿A qué se refiere con derivación? Que se construyen para proporcionar una altura adecuada, carga necesaria para poder llevar esa cantidad de agua a un sistema de conducción con el fin de desarrollar el riego, ¿no? Quiere decir que si no tiene la capacidad o la altura necesaria para desviar por este canal de conducción, bueno, se hace una presa de derivación, se llega a almacenar, ya tiene la carga hidráulica necesaria y bueno, por gravedad puede circular, ¿no? Esa es la finalidad de las presas por derivación. Y también tenemos, o sea, la clasificación según su función para la regulación, que estas, como su nombre dice, sirven para regular las crecidas extremas a través del almacenamiento temporal y minimizar los picos de caudales extremos, ¿no? La regulación. Y posteriormente, este almacenamiento lo que permite es ir liberando el agua, por así decir, eh, eh, para minimizar los efectos de riadas e inundaciones, ¿no? Controlar los caudales y regular el agua. Esta es la clasificación de las presas según su función. Según sus características hidráulicas, se pueden clasificar presas según sus características hidráulicas. Se pueden clasificar en presas vertedoras y presas no vertedoras. Esa es la función o la característica hidráulica. Las presas vertedoras, su función es descargar, como así su nombre lo dice, el caudal por encima del vertedero. El vertedero es una parte importante de la presa, del embalse, ¿no? Deben estar hechas generalmente de materiales o principalmente de materiales que no lleguen a ser erosionables, ¿no? Que no se erosionen y provoquen el colapso. Eh, lo mejor, obviamente, es que los vertederos sean de hormigón, ¿no? Y también tenemos las presas no vertedoras. Son aquellas que se proyectan para que el agua no pueda rebalsar por encima del coronamiento. No tienen vertedero. Y están generalmente, sus materiales son presas de tierra o de materiales sueltos. Los materiales sueltos pueden ser presas de tierra o presas de enrocado, ¿no? Y esa es su clasificación según sus características hidráulicas.
Y también tenemos otra clasificación que es según sus materiales, ¿no? Las presas según sus materiales pueden ser presas de tierra, como así lo mencionábamos antes, que para que esta clasificación que sean presas de tierra, tienen que tener por lo menos el 50% del volumen de material suelto, ¿no? Más del 50% de material suelto, porque obviamente las presas de tierra también tienen dentro de, si esta es una, vamos a ver por aquí, si esta es una presa de tierra, también la presa de tierra tiene dentro de su protección, dentro de sus partes elementales, de repente una pantalla de concreto, hormigón para la impermeabilización, ¿no? Por eso es que la subclasificación dentro de la clasificación de presas no materiales, para que sea una presa de tierra, tiene que tener más del 50%, tienen que ser suelos compactados, ¿no? Los materiales son seleccionados obviamente cuidadosamente para garantizar que la compactación tenga que ser uniforme. Las capas tienen que ser rigurosamente controladas, tienen que ser delgadas, de acuerdo a la capacidad del compactador. Obviamente tienen que tener un contenido de humedad óptimo cuando se realiza la compactación, ¿no? También constituyen estas presas las más comunes por su disponibilidad de material, porque su construcción solamente se presentan materiales en estado natural. Obviamente hay que seleccionarlos, pero se encuentran generalmente cercanas a las presas. Se requieren menos tratamientos y los requisitos para las cimentaciones y para la fundación son menos exigentes que las presas de gravedad, por ejemplo, las presas de narco, ¿no? Por su capacidad portante o el peso de las que están compuestas, ¿no? También tenemos las presas de enrocado dentro de las presas de materiales sueltos, donde las presas de enrocado son aquellas que tienen una distribución de materiales en función de sus capas, cuando el 50%, o bueno, la mayor cantidad o más del 50% del material se puede clasificar como roca. Es por eso que son presas de enrocado. Es un material que, según su granulometría gruesa, están friccionándose las rocas unas con otras y también lo es lo que les da la estabilidad, ¿no? Estas igual son compactadas, bueno, son más modernas que las presas de tierra, se exige un poco más que el enrocado esté bien graduado, eh, debe haber capas delgadas también para su compactación. Requieren que las cimentaciones no estén sujetas a asentamientos de magnitudes en las que cuando se asienten existe una distribución de las rocas en las que provoquen fisuras, ¿no? Como son rocas que van acomodadas y estas, dependiendo de su diámetro, están acomodadas por capas dentro de las partes de una presa. Si se genera asentamientos en el terreno, en la cimentación, por ejemplo, va a existir una redistribución de las rocas ya compactadas, lo que puede provocar fisuras en el cuerpo de la presa, ¿no? Es un aspecto importante a considerar en presas de enrocado.
¿no? Algunas de las cimentaciones, nos consideramos cimentación a la parte donde se está fundando la presa. Algunas de las cimentaciones, o las fundaciones en las que, perdón, fundaciones en las que se puede basar una presa de enrocado, se puede recomendar, no sé, unas presas, por así decir, eh, roca o grava y arena bien compactada, ¿no? Que tengan capas de roca y generalmente pueden tener material aluvial en la parte superior, ¿no? Pero estamos en empresas de local. Empresas de gravedad, que bueno, son aquellas presas de hormigón. Eh, Estas presas son presas conformadas, en realidad son presas, eh, a ver, perdón, vamos a dibujar aquí. Son presas que tienen esta forma, que son muros de contención, no es más otra asignación que se lo, designación que se lo puede decir. Son muros de contención que en vez de contener suelo, lo que contienen es agua, y estas presas se les denomina presas de gravedad porque gracias a su peso, al peso del volumen de todo el hormigón, eh, soportan la estabilidad al empuje que tiene la presión hidrostática por el peso que tiene la cantidad de hormigón o el volumen de hormigón, ¿no? Obviamente son presas que requieren gran cantidad de masas de hormigón, ¿no? Generalmente es triangular ahí con su coronamiento, esa es su sección transversal de las presas. Eh, Algunas pueden tener en planta, depende de la topografía, diferentes curvaturas, vista en planta, vamos a cambiar un color, vista en planta pueden tener pequeñas curvaturas, este es el coronamiento, y bueno, este es la base en perspectiva, pueden tener pequeñas curvaturas, pero generalmente son presas rectas, ¿no? Vista en planta. ¿Qué otra característica tienen las presas de hormigón? Bueno, son mm, bastante exigentes en la parte de la fundación, ¿no? En la que se va a emplazar, ¿no? Como tienen gran cantidad de peso, la cimentación más recomendable es que sea roca, ¿no? La fundación. También tenemos presas de contrafuerte, que son aquellas presas en las que, vamos a dibujar aquí una imagen, si este es una sección transversal de una presa de gravedad. Las presas de contrafuerte, esta es una presa de gravedad. Las presas de contrafuerte pueden ser un poco más delgadas dentro de su pantalla, es decir, pueden tener, por ejemplo, esta sección de la pantalla, y en determinadas secciones tener contrafuertes, que son los contrafuertes en esta sección, por ejemplo, secciones triangulares
que nos ayuden a estabilizar el cuerpo de la presa, ¿no? Estos son los contrafuertes. Contrafuertes que nos ayuden a estabilizar la acción de la presión hidrostática e hidrodinámica. Estas son las presas de contrafuerte. Las presas en arco, como su nombre dice, tienen una sección vista en planta, que es una curvatura. Vamos a aplicarlo. En planta, son presas en arco, son presas esbeltas, donde generalmente se las emplaza en zonas donde tenemos una garganta. Se tiene una garganta. Esta es una vista en planta de la topografía. Este es el lecho del río principal, por así decir. Y la presión hidrostática que presenta, esta es una vista en planta, el embalse, lo que hace es transmitir a las paredes del arco, y el arco los redistribuye todas esas tensiones hacia los estribos. Es por eso que estas presas son mucho más esbeltas. Esa presión se distribuye hacia los estribos y son presas vista en perfil, que pueden tener una curvatura o no, ¿no? Cuando tienen curvatura en planta y cuando tienen curvatura en perfil, como en este caso, este es el nivel del envase, tienen esta curvatura, son presas tipo bóveda, ¿no? Y cuando son presas en arco, tienen curvatura en planta, pero en perfil pueden ser presas mucho más esbeltas, ¿no? Más rectas. Cuando tenemos doble curvatura, curvatura en perfil, curvatura en planta, son presas tipo bóveda. ¿No? Esa es una clasificación según los materiales con la que pueden ser conformados las presas, ¿no? Vamos a ver. Tenemos un documento de presas, por ejemplo, vamos a ver, se lo abre. Recording stopped. Vamos a ver un momento para ver si se puede abrir el documento de las presas. A ver, vamos a dejar compartir y les voy a mostrar este archivo que se les va a subir a la plataforma. No, pues el inventario está. Un momentito que vamos a ver el inventario. Vamos a buscarlo, inventario.
lo tengo aquí. Los voy a subir en el... Lo tengo en... Si no me equivoco, en otra portátil. A ver, vamos a buscar aquí. Lo tenemos. Entonces, no está en el otro. No. ¿Ya? Bueno, se les voy a cargar en su compromiso, se los cargo alimentarios. Sus datos son gráficas que han sido presentadas está dirigido aquí a empresas bolivianas. Bueno, se los voy a cargar. Les voy a cargar la plataforma este archivo, no lo abre. No lo abre. Se los voy a cargar, ¿ya? Generalmente, ¿cuáles son los elementos que se componen una presa? Los elementos que componen o las partes que le componen una presa son la presa, que es el cuerpo de la presa, son los aliviaderos, las obras de toma, las galerías o túneles de desvío, los desagües de fondo, etcétera, ¿no? La presa es el cuerpo mismo de la presa del embalse, ¿no? Puede ser de materiales sueltos, puede ser de gravedad, puede ser de armado, etcétera. Los aliviaderos, ¿cuáles son los aliviaderos? Son aquellas partes en las que su función es derivar y transportar el agua que se encuentre por encima del nivel de aguas normales, es decir, si, bueno, vamos a poner una gráfica, si esta es una presa de gravedad, que generalmente tienen esta característica, estas geometría, las presas de gravedad, y tenemos aquí el nivel de aguas normales. Ya, si aquí está el nivel de aguas normales, por así decirlo, generalmente, porque sabemos que tenemos el Namo. Vamos a ver que su vertedero, bueno, el viadero va a estar por encima del nivel de aguas normales, que su función es derivar y transportar el agua, ¿no? En su diseño se debe considerar una máxima crecida permisible, como esto tiene ahí un porcentaje de altura de seguridad. Debe considerar un máximo nivel de avenidas probable para un determinado periodo de retorno. Se debe considerar características del conjunto aliviadero y el cauce aguas abajo, es decir, una vez que llegue el nivel de aguas máximo extraordinario, donde se llega a verter ese caudal de agua, se debe evaluar ese conjunto de características. Se debe evaluar también las distribuciones de caudales de vertedero, es decir, si esto lo tenemos ahí, el tamaño de los vertederos, la dimensión de los vertederos, de los aliviaderos, etcétera, ¿no? Está compuesto también por una obra de toma que puede derivar el agua hacia el embalse. Dentro de las partes, pero tenemos también un desagüe de fondo. Esos desagües de fondo son los que se ubican. Vamos a ubicar. Tenemos aquí una gráfica.
No tenemos una gráfica. Tenemos el aliviadero, por ejemplo, aquí. Esta es una presa de materiales sueltos en la que generalmente o principalmente es un aspecto importante a considerar que cuando son presas de materiales sueltos, ya sean de enrocado o de tierra, como esta de aquí, esta es la presa, el dique, el aliviadero o el vertedero no se encuentra en el cuerpo de la presa, a diferencia de presas de gravedad o de concreto, ¿no? Este aliviadero tiene que estar por seguridad para no provocar aquí socavación, tiene que estar alejado del cuerpo de la presa para garantizar su seguridad, ¿no? Otra de las partes es el vaso de almacenamiento. En esta gráfica no podemos observar la obra de toma, pero aquí tenemos una obra de toma. Esta es una obra de toma. Aquí vemos el cuerpo de la presa. Podemos ver que este es el cuerpo de la presa y a un costado, aquí está el vertedero. Aquí está el vertedero. Perdón, vertedero. Este es el vertedero. Y está alejado de la presa, ¿no? Pueden fijarse aquí que en la gráfica la protección que le han dado a esta presa de materiales sueltos es un zampeado de piedra, ¿no? Es un zampeado de piedra. Esta es la obra de toma, ahí está el vaso de almacenamiento y aquí tenemos el vertedero, ¿no? Aquí tenemos otra imagen de materiales sueltos. Este es en Bolivia, si no me equivoco, en Cochabamba. Este es el vaso de almacenamiento, el dique y el vertedero a un costado, porque es de materiales sueltos, ¿no? Con su cuenco amortiguador. Esta es la presa de San Jacinto. Tenemos aquí el aliviadero o el vertedero en el cuerpo de la presa, obviamente. Un desagüe de fondo. Este es el desagüe de fondo para ayudar a verter el agua, liberar el agua, por así decirlo, en crecidas. Un cuenco amortiguador, ¿no? Esta es una sección transversal del cuenco amortiguador. Este es una sección transversal de la obra de toma. Pues tenemos enlaces. Recording in progress. Bueno, generalmente sí, un aspecto importante para la ubicación de presas es la fundación, es donde vamos a emplazar el tipo de material de fundación, si es roca, si es grava, si es eh, materiales sueltos, la capacidad portante para el tipo de presa, el volumen que vaya a generar la construcción del cuerpo de la presa. Hemos dicho que para presas en arco o presas de hormigón, la cerrada, que es lo que comúnmente se llama a la ubicación más estrecha del vaso de almacenamiento. Este es el vaso de almacenamiento, el embalse, y en la parte donde se ubica la presa es una parte más estrecha para obviamente minimizar el costo de construcción, ¿no? Esa es una buena ubicación. A esta sección donde se le va a ubicar el embalse debe cumplir con características topográficas, características de capacidad portante, de zona, de mecánica de rocas, de geología, de geotecnia, etc., ¿no? Esos son aspectos a considerar en la ubicación de los objetos. ¿Por qué la topografía? Porque la topografía va a determinar la capacidad de almacenamiento de un embalse, ¿no?
toda la topografía del embalse va a determinar su capacidad de almacenamiento, del vaso de almacenamiento. ¿Por qué las condiciones de fundación? Porque eso delimita la capacidad importante que tiene el suelo para emitir un determinado tipo de material para el cuerpo de la presa, un determinado peso, ¿no? Porque también se debe considerar, y muy importante, la disponibilidad de materiales que vayamos a tener en la zona, ¿no? Que las distancias de acarreo no sean muy largas y haya disponibilidad para el uso de los materiales. Otro aspecto a considerar para la ubicación de una presa es dónde debe ubicar el vertedero y el derivadero. Es un aspecto que en muchas ocasiones es difícil de ubicar, ¿no? Esos son aspectos importantes a considerar. ¿Ya? También dentro de las características de una presa, vamos a ver los niveles característicos de una presa. ¿Cuáles son los niveles característicos de la presa? El nivel de máximo extraordinario, nivel de aguas máximo extraordinario. Podemos verlo, a ver, vamos a ver en la siguiente diapositiva. Perdón. Vamos a ver el nivel máximo de aguas extraordinario, que es un nivel creciente máxima, que es el que va a ser útil para verter el agua en una crecida extraordinaria. El nivel de control de una presa. También tenemos el nivel máximo ordinario, que es el nivel de aguas normales. Este es el nivel de aguas normales. Vamos a graficarlos aquí. Este es el nivel de aguas normales. Es el nivel máximo de crecidas, que hasta aquí tendría que llegar el agua en una crecida. Y también tenemos el nivel mínimo de operación, ¿no? Este es el nivel de volumen muerto y de repente aquí podemos tener un nivel mínimo de operación para la presa. También tenemos las alturas características. Tenemos la altura de carga sobre el vertedero, tenemos una altura libre, tenemos una altura por oleaje, una altura de carga sobre el vertedero. Esta es la altura de nivel máximo de avenidas. Este nivel del borde libre va a ser delimitado por la altura de la carga del vertedero más el borde libre más el nivel de oleaje, ¿no? Todo esto. Tenemos también una altura por volumen útil. Este es el volumen útil que se tiene para almacenamiento del embalse. Todo este volumen útil. Entonces, este viene a ser la altura por volumen útil que tiene una presa. También tenemos la altura de los sedimentos. Esa altura de los sedimentos va a delimitar por el estudio de sedimentos que se tenga en la cuenca para delimitar nuestro desagüe de fondo muy por encima de esta altura de sedimentos, ¿no? Así como se definen la altura de sedimentos, los volúmenes, las alturas también se van a definir con la topografía, los volúmenes, ¿no? Para una altura de sedimentos y su topografía vamos a tener un volumen muerto de sedimentos. Para una altura útil de la presa, para una altura de volumen útil, vamos a tener un volumen útil a utilizar del embalse para, bueno, y también tenemos ahí la superficie del embalse, etcétera, ¿no? Y el volumen útil más el volumen muerto obviamente van a ser el volumen total que tiene la presa. El volumen útil más el volumen muerto va a ser el volumen total de la presa, ¿no?
Aquí tenemos el borde libre, que obviamente dijimos que es una altura libre, más la altura del eje, más la altura de carga de presa. Estas son las alturas características de una presa, ¿no? ¿Alguna duda sobre la presentación? ¿Alguna duda que se les haya presentado? Bueno, me han enviado los grupos, consultarles si tienen tienen dificultades algunos de ustedes para la conformación de grupos, quiénes son las personas que no tienen los grupos. Les voy a subir ahora a la plataforma, ¿no? Un momentito, vamos a dejar de compartir la pantalla y voy a juntar las listas y vamos a armar los grupos ahora mismo, ¿no? Les doy unos minutos para que conformen las personas que no tengan grupo puedan ¿Lo mandamos al inbox de usted? Ya me mandaron algunos, bueno, eso voy a cargar ahora mismo a Moodle. Me mandaron algunos grupos y los voy a cargar, los revisan en el Moodle ahora y me dicen si es que quiénes son las personas que no tienen grupos para conformarlos y que hoy día mismo ya queden definidos, ¿no? Un momento me dan para conformar, por favor, un momentito.